todavía no nos... hola, ¿cómo te va, Edith? ¿Cómo está? Todavía no nos han aprobado, ¿sí? Y viendo cómo está se viene más feo que mejor, así que bueno, vamos a tener que este año otra vez, en el caso de nuestra materia, prácticamente va a ser toda en forma virtual. Que no es nada sencillo, que les ha resultado complicado a muchos el año pasado. Bueno, primero me voy a presentar porque creo que ya están casi todos, y estoy hablando con algunos que ya conozco y el resto que no conozco para que me conozcan. Yo soy la ingeniera Ana Laura Fernández, aparte de ser su profesora de química inorgánica, soy la directora del departamento de química inorgánica, del departamento de química, de ingeniería química. Así que, como ya les dije a los que conozco, todas las inquietudes que ustedes tengan me las pueden volcar a mí. Como hemos tratado de hacer el año pasado fue muy conflictivo, tuvimos muchos problemas, porque los problemas no eran solamente para ustedes, sino para los profesores. Yo tuve que mediar, creo que más que nunca, entre profesores y docentes, y profesores y alumnos, entre profesores y profesores, bueno, fue muy complicado para todos. Y bueno, por eso este año, como el año pasado se detectaron muchas falencias, se decidió bueno, establecer un reglamento que fue aprobado por reunión de consejo. Nosotros venimos trabajando ya desde principios de febrero, en el que absolutamente todas las clases tienen que dictarse en el horario en el que ustedes tienen pautado. Es decir, no existe la posibilidad de que un profesor no dicte su clase en el horario que tiene que dar su clase y ni mucho menos no dictarla. Porque el año pasado pasó, no fue en nuestro caso. De hecho, voy a modificar el trabajo nuestro del año pasado porque yo pretendí darles a ustedes las 3 horas de clase en las que está fijada nuestra carga horaria, 3 horas de los jueves, 3 horas de los viernes. La dicté las 3 horas y realmente hasta en unos momentos hasta yo me cansaba de oírme a mí misma hablar sin parar durante 3 horas. Y no me parece ni práctico ni ni muy didáctico mantenerlos 3 horas, porque nadie puede mantenerse 3 horas mirando una pantalla y escuchando. Me pasa cuando hago cursos, no puedo mantener la atención durante tanto tiempo. Entonces decidí cambiar la metodología este año. Obviamente sus clases las van a tener, pero en el lapso de 3, ustedes sí van a tener que estar abocados a química inorgánica los jueves y los viernes de 7 a 10 de la noche. ¿Está? En ese horario, ustedes es lo mismo que harían en clases presenciales. Solo que vamos a dictar una parte de teoría, como ya les hago siempre, una explicación teórica del tema. Ustedes saben, los que ya estuvieron conmigo, hacemos un desarrollo bastante extensivo de la teoría y explicativo. Y después, la idea es yo les voy a dar una actividad que ustedes la van a tener que hacer y van a tener un tiempo. Esto ya lo consensuamos con otros profes, por ahí ya escucharon esta misma metodología en otra materia, porque fue consensuado. Van a tener el tiempo, que va a ser hasta las 10 de la noche, hasta la hora que finaliza nuestra clase, de entregar esa práctica. ¿Sí? Es como si estuvieran en clases haciendo el ejercicio conmigo. ¿Está? O haciéndolo solos, pero yo en la clase. Esos ejercicios van a estar, no es que yo los voy a poder corregir a todos, ni mucho menos, porque imagínense que ya es demasiado agobiante tener que corregir tantos alumnos en tan poco tiempo, a menos de que la mayoría de los profesores tenemos otros trabajos aparte de la facultad. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear el sistema. No sé si alguno de ustedes ya lo habló con otro profe, con otras profes, el sistema de Classroom, Gmail. Si no tienen una cuenta de Gmail, se lo van a hacer. Vamos a hacer un Classroom, voy a darles las actividades que yo ya la tengo en el campus incluso,
ya está la actividad en el campus, ustedes la van a hacer y la van a colgar, la van a poner en el Gmail, van a tener un tiempo, el tiempo va a ser el de finalización de la clase, como ya les digo, y después a la próxima clase voy a tomar al azar a uno, que esta metodología sí ya la habíamos hecho el año pasado, tomo a algún alumno al azar y va, en este caso yo voy a exponer el trabajo que lo haya colgado, y los va a contar a todos y vamos a trabajar sobre ese, y ustedes, cada uno con el trabajo que haya hecho, va a ir corrigiéndolo. ¿Estamos? O sea, que va a ser una clase interactiva, como si estuviéramos en clase con pizarrón, nada más que voy a compartir los ejercicios que ustedes hacen, ¿sí? A cada uno, como no van a saber a quién le va a tocar, pero qué ejercicio voy a poner, van a tener que estar atentos en cada clase. Obviamente, todo eso va quedando registrado dentro de los trabajos que ustedes van a tener que hacer a lo largo de toda la materia. ¿Estamos? Todo esto que yo les estoy diciendo, igual se los voy a escribir como siempre. Toda la información de esta materia está en el campus. Está desde la hora que venimos a clase, hasta cuándo tienen que hacer las entregas, hasta la fecha de parciales. O sea, no hay posibilidades de que esto mismo debe ser idéntico para todas las materias. Toda la información desde la reunión que ustedes tengan, ya sea por el medio que sea, ¿sí? Yo elegí este año usar el Zoom porque la universidad contrató el sistema de Zoom para la universidad desde Rectorado de Buenos Aires, contrató para toda la UTN el Zoom para que lo tengamos sin coto horario, ¿sí? Si no teníamos que hacer el pago, teníamos el de 40 minutos, entonces yo usaba la plataforma Skype el año pasado, ¿sí? Como tenemos esta posibilidad de usar el Zoom, usamos Zoom, ¿sí? A menos pase algo, y yo voy a escribirles por qué otra plataforma, ustedes no se preocupen que minutos antes de la clase ustedes van a saber por qué plataforma se van a tener que unir. ¿Está? Bueno, lo estoy bombardeando de cosas, pero más o menos para que tengan en cuenta cómo va a ser el sistema. ¿Sí? Obviamente vamos a hacer los parciales, porque como les dije, no está previsto que vuelva a presencialidad, no por ahora, no hasta que nos apruebe el COE, ojalá en algún momento, aunque sea en grupos reducidos, una semana y una semana, en burbuja, como sea, vamos a volver. Es tan difícil para ustedes como para nosotros esta metodología, ¿sí? Sobre todo en materias como esta o como otras que doy, en el que necesito desarrollo de práctica y es muy complicado. Por eso les digo, es un aprendizaje para todos esto. Y tratar de que las clases no sean tan tediosas y entender temas que son bastante complejos algunos. Entonces, tenemos que poner buena voluntad de entre todos. ¿Está? ¿Hasta ahora hay alguna pregunta que me quieran hacer o sigo contándoles cómo vamos a trabajar? No. ¿Estamos bien? Bueno, entonces ahora cuando los nombre, algunos ya los estoy viendo y no tengo problema, pero los que tienen la cámara apagada, algunos, la aprendan como para saber qué cara tienen, para relacionar cara con nombre. Habitualmente no me gustan hablar con gente que no conozco o que sé los nombres y por ahí nada más. Yo el año pasado les pedía hasta que se pongan una foto porque si no no querían prender la cámara, pero yo tengo que relacionar la cara de ustedes con... De hecho, como ya les digo, los que han rendido exámenes, si han rendido algún examen final, es con cámara encendida, ¿sí? Por lo menos los míos son todos con cámara encendida durante 3 horas, así que imagínense que si tienen, y a mí no lo estoy viendo si salen bien, si salen mal, nada, lo importante es conocernos y ver sus expresiones y saber si están del otro lado, simplemente. Bueno, vamos a tener 2 parciales, ¿sí? Son 2 parciales extensos. No, como ya les dije el año pasado, yo no les miento, no digo que va a ser fácil, porque es una materia muy larga que se da en un cuatrimestre.
¿sí? Y se da entera. No hay posibilidades de, acá damos desde el primer tema al último, entonces es larga, porque imagínense que vemos todos los elementos de la tabla periódica, con sus reacciones, y ya los que han podido experimentar me han ido dejando, ya a la primer mes venían joyas, segundo mes bien, tercer mes me empiezan a aflojar, y ya llego con 3 alumnos, yo no quiero que pases, ¿sí? Tienen los canales abiertos para charlar, para escribir. Ustedes saben que el año pasado les he respondido 800.000 veces a los mails, a todos. Este año vamos a tratar de organizarnos un poco mejor, porque como el año pasado es distinta la situación de este año tengo menos tiempo, entonces, porque hemos vuelto a la presencialidad en todos los trabajos, entonces vamos a organizar. Pero eso no quiere decir que no van a poder consultar. Ustedes saben que yo no tengo problema de hablar las dudas. Si tienen dudas en la clase, cortamos y vemos un ejercicio. Esto mismo, la exposición que yo hago y que ustedes van a ver con los trabajos, es lo mismo que haríamos en la presencialidad, porque la única forma de saber si lo entienden o no es diciéndolo. No hay otra forma. Y acá nadie juzga porque si me equivoco o no me equivoco. Juzgo más por el que no hace que el que hace y se equivoca. ¿Sí? Entonces, traten de estar presentes, juega y tiene un punto a favor, por lo menos para mí, la gente que participa, porque aquel que no participa, que no lo conozco, que nunca me mandó nada, que no mostró al momento de evaluar, yo soy taxativa, o sea, no te conozco, no sé cómo pensás, y leo lo que veo, interpreto. ¿Sí? En cambio los conozco, yo ya sé cómo razonan, en dónde se pueden equivocar, qué falencias tienen. ¿Sí? Entonces, tratemos de estar conectados, porque digo, esto es la primera clase, veo acá bastantes caras, y a la cuarta clase no veo más nadie. ¿Sí? No sé si están, no están, dejaron la cámara prendida, tampoco interesa que estén o sea, que no estén en la clase. Porque si para estar y dejar, a mí no me interesa el presente que vean la clase. ¿Sí? Porque yo el contenido lo voy a seguir dando, esté uno o estén 10 presentes. Ahora doy el contenido, ¿sí? Y esto avanza. Como ya les dije, son 2 parciales, cada uno con su recuperatorio para acceder a la promoción. Tienen que tener, primero y principal, aprobados, o sea, más que 6. No va a la promoción alguien que tenga por debajo de 6. Para acceder a la promoción, tiene que tener sí o sí aprobado el examen. Es decir, un 10 y un 2 no va. También que no va porque para promocionar, ustedes saben que tienen que tener de promedio un 8 en los parciales. Así que no es una locura, o sea, esto también se los he dicho un montón de veces, no es que todos tenemos que promocionar y si no me promociono soy el peor del mundo y ya está, y no llegué al 8 y me saqué un 6 y ya dejo la materia porque no voy a llegar a 10 en el segundo. No, a ver, aprendan a rendir finales. No hay nada, es más, les diría que los finales tienen, al ser más integrales, son hasta más llevaderos que los parciales. Los parciales les doy con un caño. Son recontra extensos, son muy, me meto muy en el detalle, cosa que en el final no puedo hacerlo por la cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, me va mal, listo, voy al final, no hay problema. En el caso del final, como en el caso de los parciales, van a tener, o sea, las personas que accedan a la promoción, me parece que me frisé. Sí, profe, se quedó tildado. Ahí está, me había frisado. Los tengo todos silenciados.
Bueno. Les decía, ¿me escuchan bien? Bien, ya empezamos con los problemas de internet que pueden pasar. Les decía, entonces, van a tener 2 parciales. De esos 2 parciales son de práctica, exclusivamente de práctica, ¿sí? A ver, cuando digo práctica, puede haber metido algo de teoría, digamos, para resolver la práctica tienen que saber la teoría, obviamente, ¿sí? Y los que van a acceder a la promoción, o sea, los que van con mayor a 8, van a tener que pasar por un tercer parcial que es de teoría, ¿sí? Ese tercer parcial que es de teoría es oral, ¿eh? Es toda la teoría de la materia entera. Obviamente, en el caso de que vayan a final, también van a tener que pasar por esa teoría. ¿Estamos? La única salvedad es que aquel que esté, o sea, que esté por regularización y no por promoción, ¿sí? No por aprobación directa, tiene la opción de no, o sea, no tiene la opción, no tiene que hacer el tercer parcial, solamente va a hacer los 2 parciales de práctica. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, repito, aquel que esté por la aprobación directa, o sea, que venga con un promedio para 8 en los 2 parciales, va a pasar al tercer parcial oral, ¿sí? Teórico, y con eso promocionará o hará promoción directa de la materia. ¿Está? Aquel que tenga menos de 8 y que esté por la regularización de la materia, o sea, que ya decida, o es lo que le salió, que no va a llegar al promedio de 8, está regularizado y no tiene que rendir el tercer parcial de teoría, porque ese tercer parcial de teoría, que no es un parcial, es como un final, lo va a rendir en el final. ¿Sí? En el final va a rendir una parte práctica y una parte de teoría. ¿Está? O sea que nadie se salva de la teoría. Es antes o después, pero nadie se salva. ¿Está? Así que bueno, esa sería la modalidad. Obviamente todos los parciales tienen su recuperatorio. Y esto también es una pregunta que siempre me hacen. Si alguno se sacó un 6 y quiere hacer el recuperatorio para sacarse un 8, puede, ¿sí? Le queda la nota del segundo parcial, no es que voy a optar, bueno, me saqué un 6 y después recuperé y me saqué un 4, ay, bueno, Lola, la nota es 4, ¿está? Tienen la opción, o sea, la nota que va a quedar es la nota del recuperatorio, en el caso de que recuperen, en el caso de que no recuperen, se quedan con la nota del papel, ¿está? Pues si no es una especulación que vamos viendo hasta último momento qué hacemos, ¿sí? Bueno, material de estudio. Yo ya les puse el programa, y dentro del programa, si lo vieron en el campus, está puesto desde el martes, creo, está el programa y abajo del programa está toda la bibliografía. Hay un libro que está digitalizado, que no lo cargamos porque es muy pesado para el campus, demora 1000 años para cargarse, pero acá hay algunos compañeros que están el año pasado, lo tienen, que está digitalizado sobre un libro sacado fotocopia, digamos, que es el Liptrot, Liptrot se llama, que es el libro que yo recomiendo para, sobre todo la segunda parte, que es cuando entremos en la parte de elementos de la tabla periódica. En la primera parte pueden usar cualquier libro que tengan de química general, así que muchos de ustedes tienen el Chang, lo pueden usar. No es santo de mi devoción el Chang, o sea, si bien es un libro que habitualmente se usa, no es uno de los libros que más me gusta, pero pueden usar cualquier libro, da igual. Usen cualquier libro que tengan, cualquier libro que bajen de digitalizado, no importa, cualquier libro de química general les basta y es suficiente para la primera parte hasta compuestos complejos, ¿sí? Que va a ser el límite. En la parte de compuestos complejos les voy a dar una bibliografía adicional y después viene toda la parte, después que terminamos compuestos complejos, ya viene la parte de elementos de la tabla periódica y empezamos a
estudio grupo por grupo. Empezamos con hidrógeno y oxígeno, y de ahí vamos desde el grupo 7 hacia abajo, analizando todo. Digo, ¿por qué el grupo sí no? Ustedes me dirán, ¿por qué no el grupo 8 de gases nobles? Porque justamente no tiene tanta interacción ni reacciones, entonces realmente no es un grupo que lo analicemos como activo, ¿sí? Pero de ahí, del 7 para abajo, todos. Y vamos a ver de cada grupo cómo elemento se comporta consigo mismo y con los demás. Así que es bastante, ¿sí? Es mucho. De cada uno de esos elementos ustedes van a tener que ver desde el estado natural hasta cómo se obtiene en el laboratorio, producción industrial, de sus derivados, del mismo. O sea, es infinitamente variable esta materia, ¿sí? No sé cómo anduvieron, yo sé que, voy a prender la luz porque no veo. No sé cómo anduvieron el año pasado con química general, los que vienen de primero, porque acá veo gente que ya estuvo el año pasado conmigo, así que ya eso no les pregunto, pero los que hicieron primero el año pasado, creo que estuvieron medios conflictivos en algunos grupos, fueron conflictivos, así que, bueno, retomaremos algunas cosas, pero ojo, digo retomar algunas cosas, no digo explicar de cero química general. ¿A qué me refiero? Saber leer y escribir en química es saber formulación y nomenclatura. Es excluyente que ustedes sepan formulación y nomenclatura, ¿sí? Cuando digo excluyente, el que sepa que viene con esta deficiencia, ¿sí? Va a tener que hacer un esfuerzo doble. Yo igual les puse también en el campus una ejercitación que tienen para hacer, que la pueden empezar a hacer hoy mismo, ¿sí? Que es formulación y nomenclatura. Entonces ahí ustedes van a poder testear cómo están, porque es muy necesario, que es como, ya les digo, es como saber leer y escribir, es el ABC nuestro. Porque lo que hacemos en química inorgánica es, ya sobre los compuestos que ustedes deberían saber formular y escribir y conocer y caracterizar, ver cómo reaccionan con otros. Entonces, si ya no sé escribir el primero, imagínense que no puedo poner una reacción química. O sea, me dan coloquialmente una reacción y no sé qué hacer. Y ya me equivoco en un compuesto y soné. Porque me equivoco, lo formulé mal, y lo formulo mal, lo hago reaccionar mal, obtengo mal el producto. Entonces, pónganse, o sea, cada uno sabe sus falencias, fíjense en lo que están más flojos. Como les digo, ahí les puse una ejercitación base, digamos, que tiene bastantes ejercicios de formulación y nomenclatura, que es lo primero que deberían empezar a practicar un poco, ¿sí? La semana que viene no vamos a tener clase ni jueves ni viernes, porque es Semana Santa, así que ya tenemos 2 clases menos, y igual no se preocupen que esa clase menos siempre, todos los años la tenemos de menos, así que está programado dentro del calendario eso, y vamos a llegar igual. O sea, le meto pata en las clases que siguen, así que no se preocupen que clases no van a perder. Pero sí aprovechen esos tiempos para practicar, porque es importante que dominen esa parte. ¿Qué otra cosa les tengo para decir? Bueno, con respecto a los exámenes parciales, vamos a hacer la misma metodología. Cámara encendida, ¿sí? Cámara encendida. El año pasado conmigo estuvieron con cámara apagada y fue lo mismo que cámara encendida, cámara apagada, porque en verdad no llegaban. Ustedes saben, los que estuvieron conmigo el año pasado, que los exámenes más que juega mucho el tiempo. O sea, si yo me pongo a estudiar en el examen y a ver cómo es un ejercicio de la carpeta, porque no lo practiqué bien, no llego. Y ustedes, sean sinceros, muchos me lo han contado, no llegan. Tener la herramienta de la carpeta, yo puedo tener todas las carpetas, todos los apuntes, internet, pero si yo no lo practiqué, créanme que esas 3 horas no alcanzan.
y los pueden contar sus compañeros, no alcanzan. O sea, si yo pongo a estudiar en el examen y digo, bueno, total, me voy a fijar cómo es el ejercicio, no llego. Entonces, tener la carpeta. ¿eh? Es por tener la carpeta. ¿Es así o no, Edith? Es así. O sea, uno confía y dice, bueno, total, este que no me lo acuerdo bien me voy a fijar. Claro, pero el fijarte implica que perdiste media hora y esa media hora es vital. O sea, porque son largos, los exámenes son largos. ¿Sí? Entonces, tengo que practicar. Y después, si ustedes se fijan, mucho, o sea, los hemos practicado en clase. Entonces, practiquen. Cuando digo practicado en clase, porque ya desde la experiencia de la virtualidad, y la tengo a Edith, y no sé quién más que estaba por ahí, Romy, no sé qué otro que está, que se me dejaron, me abandonaron en la mitad de la materia, pero vemos los ejercicios en clase, o sea, los vemos en clase, como si estuviéramos en clase, los ponemos en la pantalla, yo se los muestro resuelto, tenemos como si tuviéramos la pantalla de clase. Entonces, pregunten si tienen dudas, pero lo que pasa es que yo no puedo llegar a último, yo entiendo, hay muchas personas que hacen mucho esfuerzo por estar en las clases, yo lo sé, porque tienen sus hijos, porque están trabajando, porque yo lo sé y sé los casos especiales de cada uno. También que los conozco, a la mayoría los conozco bien cuál es la situación. Pero esto es para ustedes, ¿sí? Entonces, traten de, en el momento, bueno, ¿saben qué? Tengo un ratito, voy a hacer el ejercicio, porque total, después le pregunto a la profe en clase a ver si este ejercicio que hice, aunque lo haya hecho mal, si está bien. Pues bueno, estoy yo, ¿sí? Entonces, aprovechen este momento de clase, porque me ha pasado el año pasado que tenía el caso de Edith, que es una de las que habla, Edith participa, pero después tenía gente que era muda. Entonces le preguntaban, ¿hay alguna duda? No, no hay ninguna duda. Después no sabían cómo hacerlo. Pregunten, o sea, este es el momento. Esto tiene que ser las clases, tienen que ser el ejercicio para soltarse y preguntar. ¿Quién pregunta? El que ha leído, obviamente. Si yo no pregunto porque no leí nada, no tengo idea qué voy a preguntar. O sea, solamente el que ha estudiado sabe qué preguntar. Si no, sabe que no tiene duda. Si no vi nada, ¿qué duda voy a tener si no sé nada? ¿Sí? Entonces, lean antes de venir a la clase, saben que vamos a exponer los ejercicios, tómense el trabajo de ver si les sale, ¿sí? Porque si practico una semana antes del parcial, ahí me doy cuenta que no me sale nada. Que no me sale nada y que ahora, ¿cómo hago para preguntarle a la profe todo esto en una semana? No puedo. ¿Sí? Entonces, como digo yo siempre, úsenme, yo soy la herramienta para preguntar. Yo creo que bastante los asisto, así que usen estas herramientas que tienen para consultar, para preguntar, para saber, aprovechen esas situaciones, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa más me queda por decirles? Y si no, vamos a empezar con la clase. Si no, al final voy a terminar dando las 3 horas, como prometí no dar las 3 horas, hablar las 3 horas, pero bueno. No sé si hay alguno que tenga que hacerme alguna pregunta, o sea, me estoy pasando algo de la... Yo ahora sí les voy a pedir que si no tienen un Gmail, se lo hagan, ¿sí? Para que podamos hacer el Classroom. Estaría bueno porque entonces ya con el Classroom armado, lo que vamos a hacer es con el tiempo, ustedes, primero que va a ser un registro para ustedes cuando entregan la ejercitación. ¿Sí? Entonces va a quedar registrado que ustedes la entregaron en el tiempo establecido. ¿Sí? Hoy no les voy a dar la ejercitación para hoy mismo porque no armamos el Classroom, pero mañana sí. Entonces, ármense esa cuenta de Gmail, me la mandan si quieren a mi mail, tengo el mail de Hotmail, tienen la mayoría de todo, o me lo mandan por mensaje en el campus, no hay problema, yo leo todo. Leo todos los mensajes de todos lados. Menos lo de la Facultad Regional TDF, leo todo, porque me mandan mucho de muchas cosas, entonces hago como un barrido, ¿sí? Pero si me mandan al campus, en el campus por un chat privado, o me mandan por el mail,
yo no soy afecta a dar mi teléfono a los alumnos. Y salvo cuando ya los tengo en los grados superiores, tienen 2 o 3 porque me parece, no me gustan las conversaciones por WhatsApp, no me gustan, o sea, no puedo estar atenta a tantos grupos, así que prefiero que nos mantengamos por los canales que conocemos. Sí. El campus, ahora estamos en el Classroom, total estoy atenta a todos los mensajes que me mandan, al mail, así que no se preocupen que la comunicación no falla y vamos a empezar, vamos a dar clases. ¿Hay alguien que tiene que preguntar algo? Si le Bueno, otra vez se cortó, no sé por qué, pero bueno. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí la Sí, escuchamos. profe. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si quisiera que si alguien me tiene que hacer una pregunta. Yo voy a tomar asistencia a todas las clases, obviamente se las tomo para mí, para un control mío, así que voy tomando la asistencia en todas las clases. Y bueno, no sé si se quieren presentar, ahí veo algunos nomás, a Gustavo, ahora lo veo en pantalla, bueno, a Gonzalo que ya lo conozco, a Sofía que la conozco, a Romina que la conozco, después no sé a quién más veo, a Matías, que Matías hablamos mucho por mail, así que ahora te conozco la cara, Matías, por fin. Milagros, bueno, a Edith, que la conozco, a Yelén, que también hablamos mucho por mail el año pasado y hoy te puedo ver, mirá, por fin. Sofía también, y después no veo a nadie más. Veo que está David Medina, que lo conozco, pero que no habla. Karen, Sebastián Pérez también. Brisa Cosio, que la conozco, creo que es la Brisa Cosio que conozco, que yo fui profesora de ella. Y no sé si, después hay alguien que dice Galaxy, que para mí si no se presenta, no sé quién es. Así que no voy a registrar su presente. Y no veo más nadie. No sé si alguien me... Lisette, que creo que hablamos 2 o 3 veces el año pasado, después ya no hablamos más. Y nadie más. Así que, bueno. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que les haya quedado, o sea, o algún comentario que me quieran hacer? ¿Algo? Sí, profe, entonces tenemos que hacer eso de enviarle el mail ¿Quién me habló? a Yelén. Sí, mándenme un mail, si quieren, a las que ya tienen mi mail, me mandan el mail, cuenta de Gmail. Si ya tienen su cuenta de Gmail, bárbaro. Pero así yo los agrego todo en un Classroom, ¿sí? Hacemos un Classroom de Gmail y o sea, obviamente el campus va a seguir trabajando, digo el Classroom porque el Classroom tiene esta posibilidad del vencimiento, que es más fácil para ustedes subir, es mucho más fácil subir los documentos que por ahí al campus, entonces estamos más organizados, tienen la FED, pero es lo mismo, o sea, yo voy a trabajar con los dos sistemas. Esto realmente para qué, para cuando vamos a dar, las clases van a consistir en una clase teórica, desarrollo teórico, después les doy un práctico, ustedes tienen el tiempo, o sea, pónganle que demos clase 1 hora y media, empezamos de 7 a 8 y media. Bueno, ustedes tienen de 8 y media a 10 para hacer el práctico. ¿Está? Entonces hacen el práctico, lo terminan y suben. ¿Está? Tiene que estar subido a las 10 de la noche, que es cuando finaliza la clase. ¿Está? Profe, y en el caso de no terminar el práctico, ¿lo podemos seguir la clase siguiente o subirlo a la clase siguiente a lo que nos faltó? Ustedes suban
o sea, va a estar planeada la cantidad de actividades para que ustedes lo terminen en ese lapso, ¿se entiende? Entonces, es como estar en clase y decir, bueno, vamos a hacer el ejercicio 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y es el que está planeado para la clase, está planificado para la clase, ¿está? Lo mandan como está, si hay alguno que no le sale, bueno, profe, este no me salió, o planteas lo que te salió, y después de ahí corregimos, ¿sí? Pero es para hacer un control de ustedes, primero para que ustedes hagan el ejercicio, porque después les va a pasar, después lo hago, y el después lo hago nunca encuentro el tiempo de hacerlo. Entonces, lo hago, estamos en la teoría y practicamos. Estamos en la teoría y practicamos, que es lo mismo que haríamos en clase. ¿Sí? Por ahí el año pasado lo que hacíamos, mucha teoría, hablaba yo, les explicaba yo, y después cuando les tocaba hacer ustedes, quedaban ahí, porque no sabían cómo hacerlo, ¿sí? Entonces después, en función de lo que ustedes hagan, los retomamos a la próxima clase. Agarro uno, obviamente todas las clases, el año pasado yo les preguntaba, a ver, ¿quién quiere exponer? Bueno, este año no pregunto, es decir, Sofía, listo, vamos a ver el ejercicio que hiciste. Y no es que va con calificación de lo que hiciste, sino te tomo de muestra, ponemos, corregimos y vemos. Y todos, cada uno corrige en su propia hoja. ¿Está? Y lo comparto yo para que no haya problema, no lo quiero compartir, qué sé yo. Obviamente lo voy a sacar de lo que ustedes suban. Y obviamente voy anotando quién eso también va a contar para la regularidad, quién no expone, sino quién vuelca el trabajo que debe volcarlo a fin de cada clase. Mal, bien, no importa, como lo hagan. Entonces, esto les va a servir a ustedes para ir llevando la materia al día. Muchos la llevaron al día, en el caso tuyo, Sofi, la llevaste recontra al día, y después, bueno, pasó que había un montón de materias, y bueno, es como que se hizo mucho todo. Sí. ¿Sí? Bueno, ya los que vienen del año pasado, los que tuvieron la mala suerte de que fue el primer año de esta situación, ya tienen el ejercicio. Y los ejercicios van a ser como los del año pasado, pero también ustedes ya tienen, porque muchos de los que están acá que retoman, ya hicieron hasta los parciales, entonces ya saben cuáles fueron sus falencias, ya saben qué no entendieron, ¿sí? Uno tiene que ser autocrítico y decir, mira, esto, ¿sabes qué? Lo hice todas las veces que lo hice mal o no lo entendí, no hay problema, lo explicamos 20 veces, ¿sí? Pero tiene que saberse bien. Entonces, llegan ustedes, muchos de ustedes que son como 6, 7, juegan con esa ventaja, es decir, bueno, ya sé cuáles son mis falencias, los ejercicios van a ser los mismos, ¿sí? Porque no vamos a preparar les voy a ir cambiando algunas cosas, sí, pero imagínense que todo lo que me llevó el año pasado a preparar esos apuntes, no voy a cambiarlos este año. Fui cambiando alguna cosa, pero pero ustedes ya saben en qué se equivocaron, ¿sí? Entonces, en función de eso, van a ir usando más su tiempo. Yo creo que van a tener un beneficio en el sentido de que supongo que les va a ser más fácil incluso acceder a la promoción y a la promoción directa. No digo que a los otros no, pero ya juegan con una leída de la materia importante. ¿Sí? Claro, yo preguntaba porque por ahí tenemos los ejercicios resueltos, pero lo ideal es volverlos a hacer. Por ahí yo preguntaba por el tema de Totalmente. que no llegamos con el tiempo o algo, si lo que mandamos, igual después lo podíamos seguir haciendo la clase siguiente. Sí, no, es que la idea, Sofi, es... Exacto, la idea es, ustedes lo suben. Yo, de los que ustedes subieron, de las personas que van a tener, cada uno, van a ver que, no sé si alguna vez trabajaron con el Classroom, ¿no? ¿Alguno trabajó? Vieron que tienen calificación, no les voy a poner la calificación, dice, hay un cauce para llenar /100, pero ustedes lo cargan y dicen tarea entregada, tarea presentada, ¿estamos? Entonces yo agarro uno de los documentos y digo, por ejemplo, Matías, listo, vamos, en la próxima clase, no le digo a Matías, yo agarro el ejercicio de Matías y digo, bueno, vamos a ver la ejercitación, y agarro la de Matías, ¿sí? Y ahí, sobre la ejercitación de Matías, que yo ya voy a haber leído, ¿sí? Vamos a ver, bueno, Matías hizo bien esto, les ponemos, ¿quién se equivocó?
Listo, a ver, ¿dónde te equivocaste? ¿Cuál fue tu falla? Obviamente vamos a volver a trabajar sobre eso. Lo importante es la práctica. Creo que han tenido mucho problema en la práctica, sobre todo en variadita, pero todo lo que es de TEP en adelante les ha costado mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo todo de nuevo y repensando, bueno, lo que me fue bien, ya lo tengo bien hecho, y lo que me fue mal, bueno, listo, lo tendré que volver a hacer. Por eso les digo, ustedes en las primeras clases ya juegan con las cosas a favor, porque ya tienen prácticos hechos, tienen prácticos que yo les corregí, así que pueden ver en dónde se equivocaron, así que juegan con una ventaja, ¿sí? Y bueno, y los nuevos, nada, van a estar en la misma situación que ustedes tuvieron el año pasado, nada más que la pueden subsanar perfectamente. Así que no va a haber problema. ¿Estamos? Lo importante es que se vayan sabiendo, porque esta materia, y ya metiéndome en la materia, es fundamental para nosotros los ingenieros químicos. Es fundamental. En esta materia van a ver absolutamente, no sé si todos, pero van a ver la mayoría de los compuestos industriales de producción en donde nosotros tenemos el trabajo. O sea, vamos a trabajar de eso. ¿Sí? Entonces, no nos podemos ir no sabiendo cómo es el ácido nítrico y con quién reacciona, y si mezclo ácido nítrico con esto, ¿qué hago? Porque, a ver, yo soy responsable, me mando una explosión, al que le van a sacar la matrícula a ustedes, no a mí. ¿Sí? Entonces, es importantísimo, ¿sí?, que estudien a conciencia, porque después cuando están en la corrida, ahí están solos, nadie los va a defender. Y no decir, no lo voy a hacer porque justo esa unidad no me acuerdo. No, a ver, usted es profesional, tiene que saberlo. ¿Cómo no lo va a saber? Entonces, nos preparamos para eso. Entonces, tiene que servir a ustedes. Ustedes no se tienen que mentir a sí mismos. La mentira no tiene que ser con ustedes. ¿Sí? A mí me pueden pasar, obviamente, o sea, como todo. Pero el tema es ustedes, aprender para ustedes, porque eso de verdad no se los quita nadie. Lo que ustedes sepan los va a hacer diferente a los otros. Cuando tengan un trabajo, va a contar esa diferencia. ¿Sí? Entonces, este ejercicio, de ir viendo a ver qué es lo que me cuesta. ¿Yo realmente sé nomenclatura y formulación? ¿O le digo a la profe que sé ese compuesto y después cuando me pregunta hago cualquier otra cosa? Háganse un planteo, por eso está bueno que hagan que creo que el año pasado nadie me lo mandó, o muy pocos, de formulación y nomenclatura. No, por eso digo, no es para mí, es para ustedes. Entonces, cuando se pongan a formular, este no sabía, pero si no lo hice, no le puedo preguntar a la profe. ¿Sí? Entonces, háganlo para ustedes. ¿Sí? Yo sí los voy a censar y les voy a poner la nota en lo que a mí me interesa, y aparte, yo los conozco. Ustedes, aunque no crean, yo los leo más de lo que ustedes saben que los conozco. Así que, porque aparte, pues yo hablo con todos los profesores. Aunque ustedes no se leen, yo hablo con todos los profesores, entonces sé qué pasó en integración 2, en química general, tal y tal persona, qué hizo en esta materia, qué hizo en la otra. Entonces, para ustedes. Esto es para ustedes, nada más. Este conocimiento es de ustedes. Así que, bueno, traten de ponerle pilas, no tengan miedo, o sea, es largo, pero nadie no lo pudo pasar. O sea, todos millones de ingenieros químicos recibidos, así que evidentemente lo hemos pasado todo. Así que, y tenemos un montón de egresados y un montón de recibidos de técnicos, así que, bueno, nada, se aprende, se rinde y se pasa. ¿Está? Así que a no bajar los brazos, a no desanimarse, porque muchos de los que están acá se desanimaron, se me desanimaron muy rápido. Ahí está, no sé si me escuchan. Es difícil, pero no se desanimen, sigan, insistan.
nadie, ahí no sé si me escuchan, nadie es menos que nadie, no tengo que competir con mi compañero, hay compañeros que les sale mejor algunas cosas y hay otros compañeros que les salen mejor otras, compañeros que estudian de memoria y a mí me lleva más tiempo entender. A mí no me importa eso, ¿sí? A mí no me importa el que es 10 o el que es 4, no me importa, no me interesa. A mí lo único que me interesa es que ustedes aprendan, ¿está? Entonces, no se sientan inhibidos porque hay un compañero que sabe más o que le entendió más rápido que yo, o nada, cada uno es como es, tiene su tiempo, a algunos les resulta más fácil una cosa, a otros nos resulta más fácil otra cosa, somos todos distintos, gracias a Dios somos todos distintos, porque si no es un embole. Así que cada uno con lo suyo, cada uno con lo suyo. Y si busco a alguien para estudiar, que tenga el mismo ritmo que yo, pero que me ayude en serio, no que me pase las cosas, porque que me pase las cosas no es ayudarme. Que me ayude es que trabajemos juntos, que entendamos juntos, que vos aportás esto y yo te aporto esto, ¿sí? Que le sirva, ¿está? Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar a ver el primer tema, el tema de la unidad 1, que es un poco es contarles cómo fue la evolución de la teoría atómica. Esto que ven en la unidad 1, después lo tomo a veces en los finales de teoría. Porque digo, siempre la unidad 1 la dejan ni la leen. Y lo primero que les tomo es unidad 1. ¿Sí? Porque no es poca cosa el aporte que han hecho nuestros científicos para llegar a lo que hoy tenemos de química, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes lo sepan también. Y que lo cuenten, aprender todo de memoria, porque la verdad que es mucho para recordar, que lo aprendan a conciencia, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la unidad 1, a menos que tengan algo que preguntar. No sé si hay alguien más. Profe. Acuérdense nomás de mandarme el mail con sus datos, así los pongo en la cuenta. Su mail porque yo no lo tengo. ¿El mail mío de particular o el mail? Sí. Me pueden mandar a cualquiera, creo que en el campus está, pero te digo el de Hotmail, que yo recepciono, ahí me mandan todo lo de Hotmail, tengo ya muchos, ya los tengo ahí. Es Ana Laufer 2000, es re viejo el mail, pero quedó ahí y no lo voy a cambiar. Es Ana Laufer 2000 @hotmail.com. Me mandan ahí y yo armo el Classroom. ¿Sí? Los que tengan cuenta de Gmail ya me mandan la cuentita ahí yo ya les voy a hacer invitación, no sé yo. Así que, bueno, y no sé si hay alguien más que tenga algo que preguntar, si no empezamos con lo de la teoría. No sé si me olvidé algo más. Yo les voy a ir indicando, o sea, les dije un montón de cosas, pero a medida que pase el tiempo les voy a ir diciendo de qué bibliografía ven esto, de qué bibliografía ven la unidad 2, la unidad 3, porque si se los digo todo hoy se van a olvidar, seguro. Así que no se preocupen que eso yo se los voy a ir repitiendo en cada clase o me van preguntando. Obviamente tienen que tener en las clases, o sea, acuérdense que vamos a hacer juntos muchas cosas. Tengan su tabla periódica a mano, la tabla periódica la tienen que tener como una lapicera, ya metida abajo el brazo, ¿sí? La tabla periódica, una calculadora a mano, ¿sí? Como si tuviéramos en clase. Las hojas de la carpeta, el lápiz, lo que necesiten, pero ténganlos a mano porque yo hago referencia bastante a la tabla periódica y es más fácil si la ven. Porque si se los cuento así, es más fácil si lo veo, ¿sí? Así que eso necesitan nomás para la clase. Y después todo lo que sea otra bibliografía yo se pongo en el campus. Así que las pueden bajar y van a tener toda la información ahí. Si algún día no pueden venir a clase, ustedes pueden pedirle a los compañeros, muchos compañeros que graban las clases. Yo creo que esta de Zoom se puede grabar, pero lo que pasa es que subirla al campus es tan lenta,
es tan lenta de verdad que te lleva, porque la tenés que transformar para subirla, y entonces es un bolonqui. Entonces, siempre hay alguno que graba la clase y la tiene, la desgraba, o sea, y yo la voy a grabar y se las voy a intentar mandar, pero no sé si por cargarla al campus, porque sinceramente es bastante complicado, ¿sí? Por eso usábamos Skype el año pasado, porque es más fácil de grabar, ¿sí? Así que, bueno, que cuando estemos haciendo las prácticas y si quieren ver las grabaciones, podemos usar Skype, ¿sí? En vez de Zoom, si resulta complicado el envío de la grabación. ¿Está? Porque es importante que la tengan y vayan para atrás y se fijen a ver qué dijimos. ¿Estamos? Así que cualquier cosa, estén atentos por si cambiamos algún día a la plataforma Skype. ¿Está? Sí, profe, si no, lo que podría intentar también, que se hizo el año pasado los profes de análisis 2, es que ellos tenían las clases por Zoom y las subían a YouTube. Para ellos Claro, era si mucho no, más sí, por fácil. eso podemos hacerla a YouTube. Sí, sí. Como para no estar yendo de plataforma a otra, porque por ahí va a pasar que alguno se va a confundir. Sí, la podemos, es más, yo creo que ahora podríamos grabarla, cuando empiece a hablar, porque todo lo que dije no le interesa a nadie. Creo que se puede hacer un vivo, hacer una transmisión. Lo que pasa que, sí, podríamos hacer una transmisión en vivo, no tengo problema. Igual me tendría que armar el canal, yo no tengo el canal de YouTube, pero lo voy a ver para hacer mañana. Pero ahora cuando empiece a hablar lo grabo y cualquier cosa lo subo. ¿Estamos? Bien. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga algo que preguntar. No. Perfecto. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, les voy a compartir, les voy a compartir la pantalla para que vean, mientras yo les voy hablando, para que vean algunas cosas que me interesa que vean, lo otro lo voy a ir diciendo, ¿sí? Así que aguántenme, que voy a poner para compartir. Ahí estamos. No sé si pueden ver todavía porque es lento. Pero bueno, les voy contando. Mientras voy tratando de compartir la pantalla, voy hablando mientras tanto. ¿Sí? No sé si se escucha o es inestable mi conexión, porque me dice que mi conexión es inestable. Se escucha, pero no se ve la pantalla. Escucha. No, bueno, la pantalla no importa. Mientras me escuchen, hasta que les comparta la pantalla no hay problema. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, les voy a contar la evolución de la teoría atómica, ¿sí? Obviamente, los apuntes que ustedes van a tener, que tienen ya en el campus, que es lo que yo les voy a compartir ahora en la pantalla, tienen toda la información que les voy a contar, nada más que yo se las voy a hacer más verbalizada para que ustedes la entiendan y bajándola con términos más explicativos. Si hay algo cuando ustedes se ponen a leer la teoría que no entienden, me preguntan, ¿sí? Obviamente no se van a poner a leer ahora, lo van a leer después, ¿sí? Ahora me van a escuchar, ¿tá? Entonces, ¿cómo empezamos con la evolución de la teoría atómica? ¿Quién fue uno de los primeros que consideramos dentro de la teoría atómica? Obviamente cuando hablo de la teoría atómica, hablo de lo que a nosotros nos compete, que es la partícula más importante que nosotros estudiamos y que los químicos estudiamos, que es el átomo, ¿sí? ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo llegamos a la teoría actual? ¿Tá? Entonces, el primero que expuso una idea de átomo, pero me voy a poner el video porque total todavía no les compartí la pantalla, entonces para eso que me ven mejor. Les decía, el primero que habló de la idea de átomo como partícula indivisible
fue Demócrito. Y no fue desde una base experimental, no es que él había experimentado sobre eso, sino que la pensó tan simple como decir, si yo tomo un trozo de una sustancia cualquiera, supónganse madera, y la empiezo a cortar, y la corto en dos, y después esos dos pedazos los sigo cortando, y los sigo cortando, va a llegar un momento en que no lo pueda cortar más. Ese momento que llego en que no lo puedo cortar más, lo voy a llamar mínima partícula de formación de esa sustancia. La llamaré átomo. ¿Sí? Él suponía que ese punto en el que llegaba, en que no podía cortarla más ni dividirla más, tenía a esa partícula que formaba al resto de la sustancia llamándolo átomo. ¿Sí? Pero fue de base netamente intuitiva, no, ni siquiera lo experimentó. ¿Sí? Entonces, no era de base experimental. Y según él suponía, porque si digo, a ver, según lo que él pensaba, que iba a ir cortando hasta llegar a lo que llamó átomo, él pensaba que la podía cortar de distintas formas. Entonces, según él, el átomo podía tener cualquier tipo de forma, porque si se le ocurría cortar en forma cilíndrica, tendría forma de cilindro, si la quería cortar en forma rectangular, tendría forma de rectángulo, era variable para él, ¿sí? Pero sí lo que concluyó era que una vez que no podía dividirla más, esa partícula le iba a llamar átomo, que significa partícula indivisible. ¿Estamos? Bueno, a principios del 1800 ya fue Dalton el que propuso una teoría un poco más experimental, de base experimental. Obviamente, todo es empírico, todo en función de lo que se veía, ¿sí? Y propuso la ley de las proporciones definidas, o ley de masas, ¿sí? Establecida por 5 principios fundamentales que si ustedes, ahora cuando yo se los nombre, se van a dar cuenta que muchos de esos principios son los que se mantienen hasta el día de hoy, ¿sí? El principal, definió a lo que llamamos elemento, ¿sí? ¿Qué es un elemento? Les pregunto a ustedes. ¿A qué llamamos elemento? Ya química general pasaron. Definición de elemento lo tienen que saber. ¿Qué es el elemento? A ver, que alguno me diga, me defina con sus palabras qué es un elemento. ¿Es una sustancia pura? ¿Y qué es una sustancia pura? La mínima ¿Qué unidad sería de una materia que sustancia puede- pura? Está formado Está formado por... el mismo tipo de átomos. Sus átomos tienen No características. escuché, ¿eh? Por el Está mismo formado. tipo de átomo. Entonces, el elemento es una sustancia que está formada por un mismo tipo de átomo. Por eso, que esa es la definición de Sophie que dijo sustancia pura. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tenemos una sustancia compuesta como puede ser el agua, que está formada por átomos diferentes. ¿Sí? Pero elemento, entonces, definimos a elemento como aquella sustancia que está formada por el mismo tipo de átomo. ¿Sí? Eso es nuestra concepción de elemento y eso va a seguir siendo nuestra concepción de elemento. ¿Sí? Ahí me dice inestable. Bueno, y sobre esa base del elemento, Dalton propuso 5 postulados. ¿Sí? ¿Qué dijo? Que los elementos están formados por átomos. Vean, ni más ni menos. Postulado 1. Los elementos están formados por átomos. Los seguimos manteniendo al día de hoy. ¿Sí? Que un compuesto, ¿sí? Que un compuesto químico es una combinación específica de ciertos átomos, que también lo seguimos manteniendo al día de hoy. Por ejemplo, si yo hablo de un compuesto agua, yo sé que es una combinación específica de átomos, digo, 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno, ¿sí? A eso se refiere con una combinación específica. ¿Estamos? Otra cosa, el tercer postulado fue que los átomos de distintos elementos tienen distintas masas. Las seguimos manteniendo al día de hoy. Átomos de distintos elementos tienen distintas masas y son diferentes. ¿Sí? Otra, que es la ley de conservación de masas, es que los átomos, ya vamos por la cuarta, que los átomos no se crean ni se destruyen en una reacción química, sino que se reacomodan. Y que también sabemos que sigue hasta el día de hoy. Y el quinto postulado
es que los átomos de un mismo elemento, digamos, por ejemplo, estoy hablando de oxígeno, y está formado por 2 átomos de oxígeno, son idénticos. Es decir, no es que uno más chico, uno más grande, no, los átomos de un mismo elemento son idénticos. O sea que fíjense que los 5 postulados los mantenemos al día de hoy. O sea que el aporte de Dalton fue muy importante, ¿sí? Así que, bueno, eso nos dio una base para seguir hacia adelante. Lo que pasa que, no es que falle esta teoría, sino que es una teoría incompleta. Porque él suponía que estos átomos eran partículas sin rasgos sobresalientes, es decir, no había nada que los distinguiera, y entonces, en apariencia, todo era igual, y para él era igual un átomo de oxígeno que un átomo de nitrógeno que un átomo de hidrógeno, ¿sí? No le veía ningún rasgo sobresaliente, ¿sí? Eran como si fueran bolas de billar. Para él, la unión de... que si ustedes piensan, es lo que nosotros tenemos idea cuando armamos los modelos, armamos siempre modelos como bolita, si ustedes lo ven incluso en los textos, no le vemos rasgos sobresalientes, vemos como bolas, ¿sí? Como bolas, y es como nos explican en la secundaria, y es como les explican a los chicos de primaria, el átomo como nada, como algo que no tiene rasgo, ¿sí? Bueno, ese era el aporte de Dalton. Entonces, ¿qué pasó? Más adelante hubo otros científicos que empezaron a notar esas diferencias ya hacia fines del 1800, ¿sí? 1897, tenemos la teoría de Thomson. De hecho, la experiencia de Thomson, está el experimento que se hizo, está el aparato que se usó, que es el tubo de rayos catódicos, está creo que es en Cambridge, está el tubo. El tubo que se usó para la experiencia. ¿Qué es un tubo de rayos catódicos? Es un tubo de vidrio que tiene 2 contactos metálicos en cada uno de los extremos, que se le ha hecho vacío, ¿sí? Y y se le aplica una diferencia de voltaje, alrededor de 10.000 voltios, bastante voltaje, ¿sí? Por esos electrodos, se va a conducir la corriente eléctrica. Ya hasta ese momento se sabía de la existencia del átomo y se sabía que era neutro, pero no se sabía, o sea, no estaba identificado la partícula electrón como tal, como partícula negativa, ¿sí? Pero resulta que estos 2 contactos, que tengo en los 2 extremos, uno era positivo y el otro era negativo, y lo que se observaba era una serie de rayos que le llamamos rayos catódicos, ¿sí? El cátodo era negativo, o sea, eran partículas negativas que partían del rayo del cátodo y generaban estos rayos catódicos, ¿sí? Entonces, lo que evidenció es la presencia justamente del electrón, ¿sí? Vamos a identificar por primera vez al electrón, que no es poca cosa. En esas experiencias en las que se sumó Millikan, también se determinó la masa del electrón, ¿sí? Yo ahora les comparto para que vean o sea, lo chiquitita que es, del rango de 1,6 por 10 a la menos 19 de tamaño que tiene la masa del electrón. O sea, es una partícula muy ligera, ¿sí? Muy liviana, que en definitiva no es lo que me da el peso total del átomo. ¿Sí? Obviamente, por eso después sabemos que el átomo, donde tiene concentrada la masa, es en el núcleo, porque los electrones son muy livianos, ¿sí? Bueno, a través de esta experiencia se pudo determinar, primero la existencia, confirmar la existencia del electrón, determinar su carga, ¿sí? Y su masa. No es poca cosa. Y este hombre, este científico, determinó, digamos, o sea, se imaginó que el átomo iba a ser como si fuera un budín de pasas, asimilándolo a un budín de pasas. ¿Por qué? Porque suponía que era como una masa gelatinosa, ¿sí? En donde digamos, estaba concentrada la mayor masa de ese átomo, y que los electrones estaban ubicados en ciertos lugares como si fueran las pasas de un budín. O sea, suspendidos dentro de esa masa gelatinosa como las pasas de un budín, ¿sí? Esa fue la suposición de
Thomson luego de determinar la presencia de los electrones. Yo ahora le comparto, ahora sí les voy a compartir para que vean ¿cómo es? Esperen cómo era el tubito de rayo catódico. A ver si se ve. Obviamente es forma ilustrativa. No sé si están viendo. No. ¿Ven ahí? No. No, profe. No. A ver acá. ¿Ahora? ¿Tampoco? No. Pero ya puse compartir pantalla. No sé por qué no quiere compartir. Bastante egoísta. ¿Ahí? Ahora sí. No, profe. ¿Ahí tampoco? Está compartiendo, dice. Ahora sí, Ahí profe. se ve. Ahí está. Bueno, acá hay un dibujito, un esquema, no sé si lo ven, para ver, ahí lo ven, para ver si esto que les decía, es el tubo, que es un tubo de vidrio en el que se le hizo vacío. Estos dos acá, con mi conexión estable, estos dos cositas que están acá como liñitas son los contactos metálicos. Fíjense que tienen un positivo y un negativo, y la corriente se generaba desde el negativo, que se llama cátodo, ¿sí? Entonces, corría de un lado hacia el otro. ¿Está? Bueno, ¿por qué él supuso el modelo de pasas? Porque hasta principios del siglo XX ya se sabía de la existencia del átomo y que la carga total del átomo debía ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo? Bueno, si un átomo no tiene carga, y yo acabo de descubrir que tiene carga negativa, debe tener la misma cantidad de carga positiva. ¿Se entiende? Para llegar así fue la deducción. Dijo, bueno, acabo de descubrir lo negativo. Como sabemos que la carga del átomo es neutra, debe haber algo, que es esa masa gelatinosa que él imaginó, que deba ser positiva. ¿Se entiende? Y con eso lanzó su teoría. Obviamente, esta teoría tuvo un rechazo, y fue un rechazo empírico, es decir, un rechazo experimental. ¿Sí? ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia la hizo Rutherford, que es otro científico, y lo que había, no sé si me quedé firme en la pantalla o no, o me fui en la pantalla. Ahí está. Les decía, lo que hizo Rutherford a principios del 1900, más o menos 1908, fue probar que lo que decía Thomson no era verdad. Es decir, no que no existiera el electrón, sino que la distribución que le dio al átomo no era así. Entonces, ¿qué hizo? Él ya sabía, hasta ese momento, a principios del siglo XX, se sabía que algunos elementos, incluido el radón, emitían partículas positivas a las que llamamos partículas alfa. ¿Sí? Emitían chorros de partículas positivas, en este caso eran todos algunos elementos que son medio radiactivos. ¿Sí? Entonces emiten chorros de partículas positivas llamadas partículas alfa. Entonces, ¿qué hizo? Tomó unas láminas de metal, platino especialmente, el metal platino, de muy poco grosor, muy finita, y la bombardeó de estos chorros de partículas alfa. ¿Sí? La verdad que él lo que esperaba era decir, bueno, si tenemos la suposición que dice Thomson, las partículas alfa van a atravesar perfectamente la lámina y no va a haber problema, y se quedará demostrado que el átomo está formado así como lo dice él, que como un budín de pasas. ¿Sí? Pero resulta que cuando hizo el disparo de las partículas alfa, vio que algunas pasaban sin problema, o sea, atravesaban la lámina de metal, pero otras se devolvían, ¿sí? Se devolvían
casi como si él se compara, como si ustedes dispararan una bala a un papel, y la bala, en vez de atravesar el papel, vuelve hacia ustedes. O sea, con esa intensidad se devolvía en sentido contrario. ¿Sí? Entonces dijo, no, entonces acá hay algo raro, porque algunas pasan y otras se devuelven de esta forma y a esta velocidad. Entonces, ¿qué supuso? Que en ese lugar donde las partículas, en vez de pasar, se devolvían, ¿sí?, con tanta intensidad hacia el mismo disparador, es donde estaba concentrada la masa del núcleo, ¿sí?, en donde el átomo tenía toda su masa concentrada en ese centro, y lo llamó núcleo, ¿sí?, y que en el resto era vacío, que era por donde estas partículas alfa, cuando atravesaban el vacío, pasaban, no encontraban impedimento, ¿sí? Entonces, propuso, el modelo atómico que propuso es que teníamos un centro, al que le vamos a llamar núcleo, y que lo mantenemos al día de hoy, en donde está concentrada su masa, ¿sí?, y está formado por esas partículas positivas y las partículas neutras, y que alrededor de ese núcleo hay vacío, ¿sí?, en donde se encuentran los electrones. ¿Está? Esa fue la propuesta no menor que hizo Rutherford a esta evolución de la teoría. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, las conclusiones que se tuvieron fueron que el átomo está formado por una densa carga puntual, ¿sí? Y que el resto es un gran volumen vacío en donde se colocan los electrones. ¿Está? Donde están situados los electrones. Pero tuvo un problemita con esta teoría. Esta teoría no se podía explicar, o sea, este comportamiento no lo podía explicar a través de la mecánica clásica, por lo tanto se tuvo que recurrir a la mecánica cuántica. ¿Qué es la mecánica cuántica? La mecánica cuántica, así como lo dice el nombre, es la cuantización de energía. Voy a contar, la palabra cuantización es contar, cuánta energía tengo si estoy más cerca del núcleo o estoy más lejos del núcleo. ¿Sí? Voy a cuantizar esas cantidades de energía. ¿Estamos hasta ahí? Yo no sé si estoy porque por ahí veo que no me muevo más. Pero la escuchamos bien. Sí, por ahora sí. ¿Estoy? Sí, sí. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, profe. profe. Sí, yo me había perdido en un momento, nada, no veía más, no tenía nada más. Lo único que veía era mi pantalla. Bueno, les decía, no sé dónde quedamos, pero volviendo a la teoría de Rutherford, lo que les decía era que al bombardear, hacer este experimento del bombardeo de estos metales, las conclusiones que sacó es que el átomo estaba formado por una densa carga puntual, en donde estaba concentrada toda la masa, y que alrededor fuera de ese núcleo había espacio vacío,
en donde se ubicaban los electrones, ¿sí? ¿Cuál fue el conflicto y la falla de esta teoría? Es que no encontró explicación dentro de la mecánica clásica. ¿Y por qué hubo esa falla de la explicación de la mecánica clásica? Porque según la mecánica clásica, y ustedes lo habrán visto en física posiblemente, si el electrón giraba en una órbita alrededor del núcleo, cada vez que va girando, va perdiendo energía, ¿sí? Y sin embargo, se demostraba experimentalmente que se emitía energía. Entonces, evidentemente, no es que perdía, sino que cada vez ganaba más energía según dónde se ubicaba. Entonces, hubo un conflicto en poder explicar a través de los conocimientos del electromagnetismo, que era mecánica clásica, el comportamiento del electrón, ¿sí? Por lo tanto, se recurrió a la mecánica cuántica a través de Planck. Ustedes ya, no sé si lo habrán visto, pero supongo que sí, vieron ondas, ¿sí? En física vieron ondas, vieron lo que es una onda y cómo está compuesta una onda, todo, ¿sí? Amplitud, ¿sí o no? Una onda electromagnética. O las características de una onda. ¿Física no lo vieron? No. Por lo menos cuando yo la cursé, profe, no llegamos a ver ondas. No. Nunca se llegó No llegaron a ver ondas. No. Bueno, pero nunca vieron en ningún lugar el concepto de onda. ¿Qué es una onda? En otras materias puede ser que sí. Sí, en matemáticas. Sí, en cualquier materia, no importa. Una onda, ¿saben cuál es la característica de una onda? La onda tiene un período, tiene una amplitud, tiene un valle, ¿sí? Eso sí, tiene una frecuencia y una... Sí, y una eso sí, radi- profe. Cuando hablamos de radiación electromagnética, ¿sí? La radiación electromagnética es una onda. Nosotros podemos tener distintos tipos de características de onda. Puede ser una onda sonora, ¿sí? Lo que a nosotros nos está importando en este momento es la radiación electromagnética, ¿sí? Como después también vamos a ver la radiación luminosa, que tiene característica electromagnética, ¿sí? Es la combinación de campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Entonces una onda va a tener distinta frecuencia y distinta longitud de onda, acuérdense o repasen, pero acuérdense que la longitud de onda es la distancia que tengo entre dos ondas seguidas, ¿sí? Tengo la frecuencia, que es cuántas veces mi tope se repite en un determinado periodo, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar, a ver si, vamos a ver una onda si la vemos desde ahí. Para que les sea más fácil, a ver si la tengo acá, si no... No, en el próximo, mañana, en el trabajo de mañana se los voy a dar. Así no demoro en buscarles ahora. ¿Sí? Pero bueno, la característica, mañana vamos a repasar lo que es una onda. Les voy a dar una foto de una onda, porque igual nosotros vamos a trabajar un montón de veces con onda. Así que, bueno, la cuestión era que tuvimos que recurrir a la mecánica cuántica para explicar, y cuando digo cuántica, hablo de cuantificar y sobre todo la energía. En lo que refiere a cuantificación de energía, lo que se evidenciaba experimentalmente es que cuando el electrón se movía desde más cerca a más lejos del núcleo, variaba la cantidad de energía. Es decir, cuando se alejaba del núcleo, aumentaba su energía, y cuando se volvía a acercar, disminuía esa energía. Entonces, lo que me dice la mecánica cuántica, ¿estoy frisada? Sí, se escucha. Ay, Se trabó. ¿me escuchan? Se le escucha se bien, escucha, pero pero no se la ve. se trabó. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ahí sí. está, ahí está. ¿Me escucharon? Sí, el audio sí se Sí, escucha. profe, todo se escuchó.
¿Me escucha? Ah, bueno, el audio me escuchan. Bueno, les decía, entonces, es muy difícil porque por ahí los veo frisados y no sé si están o no, y por ahí tengo miedo de estar hablando y que estén más. Les decía con respecto a la radiación, entonces, que lo que me hace esta mecánica cuántica es cuantificar, justamente contar cuánta energía absorbe o emite cada una de estas partículas que pasan de un nivel a otro. Y me dice que solamente se puede absorber energía en ciertos estados o en ciertos estados cuantificados. ¿A qué se refiere? Que yo puedo absorber o emitir energía si voy, por ejemplo, de un nivel 1 a un nivel 2 y no puedo contar en el nivel 1,5, entre 1 y 2. Tiene que estar contados los niveles, entre 1, 2, 3, 4 y que sean números finitos. ¿Sí? Para este estudio de ver cuánta energía absorbo o emito, tengo la teoría de Planck, ¿sí? Y la ecuación de Planck. La ecuación de Planck me dice, me cuantifica cuánta energía puede absorber o emitir una sustancia cuando es sometida a una radiación electromagnética. ¿Sí? Supónganse cualquier sustancia a la que ustedes irradian con esta radiación electromagnética. Cada radiación electromagnética tiene su frecuencia y longitud de onda característica. Es decir, no todas las radiaciones tienen la misma frecuencia y la misma ¿cómo es? Longitud de onda. Todas no. Tenemos una serie distinta según sea la característica de la radiación. De hecho, por eso tenemos la famosa radiación UV, ¿sí? Que tiene una determinada frecuencia y longitud de onda, o tenemos los rayos alfa, o los rayos gamma, o el visible, ¿sí? O el infrarrojo. Todas estas cantidades, todo ese tipo de radiación tiene una longitud y frecuencia característica. Así que, dependiendo de qué radiación yo le coloque a una determinada sustancia, me va a emitir una determinada cantidad de energía. La ecuación de Planck me dice que la energía emitida es proporcional, ¿sí? A la frecuencia de la radiación. ¿Sí? Es decir, a mayor frecuencia, mayor energía. Y como la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, es decir, a mayor frecuencia, menor longitud de onda, o viceversa, quiere decir que la energía, ¿sí? Por ejemplo, disminuye con el aumento de la longitud de onda. O sea, se comportan inversamente proporcionales. ¿Está claro? Entonces, la ecuación de Planck me dice, o sea, es igual a E, que es la cantidad de energía, igual a H, que es la constante de proporcionalidad, que es la constante de Planck, por la frecuencia. O en su defecto, es igual a H por 1 sobre la longitud de onda. ¿Estamos? Eso me empieza a dar a mí una idea de que los átomos pueden emitir o absorber ciertas cantidades de energías y que esas cantidades de energía están cuantizadas. ¿Sí? Una aporte en ese momento fue el de Einstein. ¿Por qué? Porque con la teoría de Planck hablábamos de radiación y de ondas electromagnéticas. Resulta que Einstein explicó eso mismo en las observaciones experimentales que había sobre el átomo con esta emisión y absorción de energía, diciendo que la radiación electromagnética estaba compuesta por fotones. ¿Sí? ¿Y los fotones qué son? Los fotones son partículas luminosas. ¿Sí? No hablaba de la onda, hablaba de una partícula. Fíjense la sutil diferencia que había entre las dos teorías. Una teoría me hablaba de el comportamiento ondulatorio, o sea que la partícula se comportaba como una onda, y Einstein me hablaba del comportamiento corpuscular. ¿Qué significa el comportamiento corpuscular? Que se me comporta como una partícula. ¿Sí? Y que esa partícula era una partícula luminosa llamada fotón. Entonces, fíjense que el efecto fotoeléctrico que daba Einstein sobre, o sea, de la observación experimental de la radiación,
consideraba que la radiación estaba formada por partículas y no por ondas. Entonces, se hicieron otras experiencias, porque si bien la de la radiación electromagnética tenía cosas importantes, por ejemplo, el movimiento ondulatorio, no me podía explicar los espectros, ¿sí? Para ir redondeando y viendo cómo es el fin, ustedes después lo van a poder, tienen los apuntes para leerlo un poco más, yo se lo cuento como un contito, como se lo contaría a mi sobrino. Llegamos a una unión de las cosas y dijimos, ni es uno ni es lo otro, son las dos cosas, ¿sí? O sea, no es que es solo una onda o no es que es solo un corpúsculo, vamos a llegar a un acuerdo porque en realidad de la observación experimental lo que me doy cuenta es que tengo una dualidad onda-partícula. O sea, que la partícula se comporta como partícula, pero también se comporta como onda, ¿sí? Lo cual fue buenísimo porque esto se pudo apoyar experimentalmente a través de la producción de imágenes de difracción. ¿Qué son esas imágenes de difracción? Vieron que son como espectros. El espectro es cuando yo irradio a una sustancia con una determinada cantidad de radiación y me emite como si fueran fotos fantasmas, ¿sí? Me emiten sombras, ¿sí? Bueno, esas son las imágenes de difracción, que también mañana vamos a ver cómo están, o sea, cómo son las imágenes igual. Así que, bueno, llegamos a una buena conclusión de la dualidad onda-partícula. El que aunó todos estos criterios fue de Broglie en el año 1925. Y hay una cosita más, porque en este caso se barre con la física clásica, porque la física clásica me decía que el electrón era una partícula que tenía una trayectoria definida, que podía localizarla a cada instante, saber dónde estaba, ¿sí? Esto ocurría si se comportaba como una onda, pero en verdad no era posible, porque nunca podíamos saber en el mismo instante cuál era la localización y el momento, ¿sí? Por eso surge el principio de incertidumbre, ¿sí? Fíjense cómo se van barriendo las teorías. La teoría entonces de Planck, que era la de radiación electromagnética, me definía, o sea, me decía que yo podía determinar dónde estaba la partícula a cada instante moviéndose, porque si se movía como una onda, yo seguía la trayectoria de la onda y no había posibilidad de equivocarme. Cuando Einstein aporta su comportamiento de la partícula como un corpúsculo, barre con esta física clásica, y sumada a las dos, dicen, bueno, ¿sabés qué? Se va a comportar como una partícula que está moviéndose en una onda. Y ahí surge el principio de incertidumbre que me dice que no puedo determinar al mismo tiempo, simultáneamente con precisión, localización y momento. ¿Sí? Ese es el famoso principio de incertidumbre que rige hasta el día de hoy, por lo tanto, yo hablo de probabilidad de encontrar el electrón en una zona, pero no puedo hablar de certezas. ¿Sí? Por último, antes de ver el aporte de Bohr, vamos a hablar de Rödinger, que también aportó bastante a la teoría, 2 años más tarde que de Broglie, que hizo una teoría sobre la dualidad onda-partícula, ¿sí? Y la verdad que es una teoría se las voy a resumir, pero es una teoría muy importante, porque de esa teoría me surge nada más y nada menos que el concepto de orbitales, ¿sí? ¿Qué me dice básicamente esta teoría? Bueno, corrobora matemáticamente el comportamiento o sea, que se cumple esta teoría de la dualidad entre la onda y la partícula para la radiación electromagnética, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta teoría? Reemplaza la trayectoria exacta de una partícula por una función de onda. Esa función de onda la vamos a llamar phi, ¿sí? Es una función matemática cuyos valores de esa función varían con la posición. O sea que estoy definiendo esa función phi para definir la trayectoria de una partícula, ¿sí? De la resolución de esa ecuación, ¿sí? Obtengo
bueno, hay toda una definición de que, ahí yo se las puse en el apunte, que dice que la densidad de probabilidad para una partícula en una localización es proporcional al cuadrado de la función de onda en un punto analizado, o sea, es bla, 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 ¿sí? Pero lo que me está diciendo es que yo tengo la máxima probabilidad de encontrar a esa partícula llamada electrón en esa zona que me la da la solución de la ecuación phi, ¿sí? Y la solución de la ecuación phi me tira 3 números, ¿sí? Que son importantísimos para nosotros, que son los famosos números cuánticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 números de esos números cuánticos son los que me definen al orbital. Si ustedes tuvieran que definir el orbital, o cuando les pregunto, defínanme qué es un orbital, lo tienen como definir como la zona donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima, ¿sí? Esa es la definición de orbital, cuando le preguntan qué es un orbital, ¿sí? Es la zona donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima, ¿sí? Esa es la definición que surge de la resolución de la ecuación de Rödinger con la función phi. Ya después más adelante la vamos a analizar un poco más a la función phi, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que saber el día de hoy es que de la solución de esa ecuación me surgen los 3 números cuánticos que me van a caracterizar a mi orbital. ¿Y por qué digo 3? Si bien son 4 los números cuánticos, ustedes los deben haber visto ya, son 3 los que me definen y me caracterizan en orbital, y el cuarto tiene caracterización del electrón que se encuentra en el orbital, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son esos números cuánticos? ¿Alguno que me cuente? L y M, Ahí lo escuché, ¿eh? puede ser. Fuerte, fuerte. Erika. M, N y L y el número spin. Bueno, El pero último, a ver, cuarto. vamos, lo que más que la letra quiero que caractericemos y qué me indica del orbital. Vamos a empezar con el primero, el N, que me dijiste vos, Erika, muy bien. El N lo llamamos número cuántico principal, ¿sí? Lo que me El va a nivel de indicar el energía. N, el nivel de energía, ¿y algo más? ¿Me indica aparte del nivel de energía? ¿Alguno sabe qué otra cosa me indica? Y la ¿La distancia forma? que está al núcleo, ¿Y qué significa eso? Sería el volumen ¿Qué implicancia del física? orbital. Exactamente, exactamente. La implicancia física de lo que dijo Sofi, o sea, es la distancia al núcleo, sería el volumen. Si yo tengo un átomo que tiene hasta nivel 5, quiere decir que es mucho más grande, ¿sí? Porque el volumen es más grande que uno que tiene hasta nivel 2. Es decir, a medida que aumento el nivel de energía, mi átomo se hace más grande. Es una cuestión de lógica, me voy alejando, me voy haciendo más grande. ¿Estamos? Entonces, el número cuántico principal me indica a nivel de energía, tal como ustedes me dijeron, pero que eso tiene una implicancia física de indicación de volumen. ¿Sí? Bueno, ¿qué números puede tomar el valor n? O sea, ¿qué valores puede tomar? tomaba números enteros positivos. ¿Alguno sabe? Enteros. Números positivos. 1, 2, 3, ¿Qué 4, valores 5 y puede tomar 7. ¿Cómo? Creo que ¿Números era 1, enteros sí. 1, 3, o no. hasta el infinito? Claro, hasta el infinito. Depende del volumen que tenga el átomo. Exacto, o sea, el 0 no va, es desde el 1, ¿sí? Empezamos de Es 1 del hasta 1 hacia... infinito, hasta a ver, Sí. lo que conocemos en la tabla periódica, vamos hasta el 7, ¿sí? Pero podemos, o sea, no está todo descubierto, ojalá en algún momento podamos seguir descubriendo cosas. Acá está lo divertido, ¿sí? Pero por lo pronto puede ser del 1 al infinito, ¿sí? Después tenemos el M que me dijo Erika, ¿era? Sí. Sí. ¿M me dijiste o L? Está el L de la N forma me y el M de la orientación. L, muy bien. El L lo vamos a llamar número cuántico de momento angular, ¿sí? Que me da, tal como vos decís, la forma del orbital, ¿sí? ¿Qué formas puedo tener? ¿Qué forma pueden tener los orbitales? ¿Vieron formas?
¿O quedaron creo con que la era forma, con la oblicuo, definición? sí, Ser esférico Mm. o tipo lóbulos. Exacto, Claro, pueden ese, ser los P, S, que la primera es la S, que es la circular, que es la sí, concéntrica con el núcleo. ¿Sí? la P que era como un, Que más que como dos circular es globitos cilíndrica. Después tenemos la P, que es del óvulo, y yo voy a hinchar bastante con las formas, y los voy a hinchar bastante con las formas. ¿Por qué? Porque la forma que nosotros tenemos para entender cómo en 3D se enlazan los átomos es entendiendo la forma. De hecho, ¿se acuerdan que el año pasado vimos un simulador? ¿Sí? Para ver cómo enlazábamos y cómo eran las formas cuando empezamos a ver TED. ¿Sí? Porque yo necesito entender la forma para entender cómo lo enlazo en 3 dimensiones. ¿Sí? Que después si van a ver que toda esa amplificación de unión la ven en orgánica cuando ven los modelos. Van a ver en orgánica lo hacen tipo chichecito de la secundaria con las bolitas. ¿Sí? Pero a nosotros nos interesa más la forma, más que las bolitas, y el modelo tridimensional, nos interesa la forma para ver el enlace, para entender cómo se enlazan esos famosos brazos que me hacen las uniones químicas. ¿Sí? Entonces, tenemos la forma S, que es cilíndrica, esférica, concéntrica con el núcleo. La forma P, que es lobular, como ustedes lo dijeron, y se ubica sobre los 3 ejes. Y les pregunto, antes de seguir con las formas, ¿qué valores puede tomar este número cuántico? De 0 a n-1, que sería el número Bien, perfecto. De 0 a n-1. Bien. Entonces, S, P, D, que es como en forma es similar a la P, nada más que es doble lobulada, como ustedes dijeron, y hay una que tiene un anillo concéntrico, y la F, que sería una maraña de combinación de todos ellos, ¿sí? Que ya resulta medio complejo dibujarlo a manopla, digamos, en el plano. Es difícil. Así que por eso se usan más bien simuladores, ¿sí? De todos modos, lo que a mí me va a interesar en inorgánica es que tengan clarísimo el S y el D. ¿Sí? Y ya vamos a ver más adelante. Bueno, después tenemos el número cuántico magnético. No me dijeron qué caracterización tiene. ¿Alguien sabe porque es como que el magnético lo dejan, porque el primero y el segundo son re fácil porque lo puedo ver. El magnético, bueno, que Dios lo ayude al magnético, pobrecito. ¿Alguien sabe el magnético o lo abandonan a su suerte? ¿No da para el lado que gira el electrón para un lado o para el otro? No tiene el número cuántico magnético no tiene que ver con el electrón. orbital, con la orientación de la Miren, orbital. hasta ahora los dos que nombramos, el principal y el angular, me están caracterizando los orbitales. En ningún momento ni hablé del electrón. ¿Sí? El tercero, el magnético, también me caracteriza el orbital, y es cómo se orienta, ¿sí? En el espacio, cómo se orienta, qué orientación toma en el espacio ese orbital cuando es sometido a un campo magnético. O sea, cómo va a girar o cómo se va a ubicar cuando está sometido a un campo magnético ese orbital. ¿Está? Y los valores que puede tomar es menos L, 0 y L más 1. Perdón, qué gracioso, L más 1. L, 0 y menos L. ¿Sí? Bien. Entonces, estos 3 que nombré son los que me caracterizan el orbital. ¿Está? El cuarto número cuántico sí tiene que ver exclusivamente con el electrón, porque es el de spin, número cuántico de spin, me dice el sentido de giro que tiene el electrón dentro de un orbital. Y ahí en el sentido de giro puedo tener 2 sentidos de giro, o para un lado y para el otro, derecha o izquierda. ¿Sí? Así que los valores son más un medio menos un medio. ¿Sí? Que no importa, porque esto también siempre después ¿con cuál empiezo? ¿Con más o menos? Da igual, si ninguno de nosotros podemos caracterizar, o sea, porque creo que les han tocado a veces ejercicio que no, era menos un medio. No, a ver,
da igual, porque no sé para qué lado está girando. De hecho, es el lugar más probable donde lo voy a encontrar. No somos tan estrictos de decir, no, estaba girando a la derecha, y ojo, lo hiciste mal porque estaba girando. No, porque al momento puede estar girando a la izquierda. ¿Está? Entonces, lo que sí tengo que saber, y lo que me tiene que servir a mí, es que dentro de esos orbitales no puede haber más de 2, porque hay 2 posibilidades de giro, y no pueden girar los 2 para el mismo lugar. ¿Está? Y ahí surgen el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn, que la vamos a decir juntas a las 2, pero el principio de exclusión es el que me está diciendo que no puede haber 2 electrones con los mismos números cuánticos. ¿Sí? Eso me está indicando que yo puedo tener como máximo 2 electrones ubicados en el mismo orbital. ¿Por qué? Porque tengo 3 números cuánticos iguales, pero ya el cuarto, que es el de spin, tiene que ser diferente. ¿Sí? Y la regla de Hahn, que tiene que ver con la regla de llenado, que dice que primero, cuando voy a hacer el llenado de los orbitales, los coloco primero a todos apareados, o sea, me aseguro que como si haría una repartija, como en la dosis de la vacuna, una cada una, y después si sobran pongo de a 2. Eso sería básicamente llevado a tierra, como sería la regla de Hahn. Pongo un electrón en cada orbital del mismo nivel, y cuando me sobran recién los apareo, usando los términos correctos. ¿Está? Los pongo de a pares. Esa sería la regla de Hahn. Bueno, y me falta el último aporte, que también no es menor, que es el de Bohr, que unió, digamos, todo esto que veníamos hablando, que es el modelo más actual, en el que yo tengo un núcleo donde está concentrada la masa, alrededor del núcleo tengo regiones, que las voy a llamar orbitales, que tienen, de acuerdo a su nivel de energía, van a ser más volumétricas o menos volumétricos mi átomo, que puedo absorber ciertos valores de energía y emitir ciertos valores de energía, y Bohr me dice que mediante la observación de las líneas espectrales, sugiere que un átomo puede absorber en ciertos niveles solo ciertas energías para que se den las transiciones electrónicas, o sea, desde un nivel 1 a un nivel 2, de un nivel 2 a un nivel 3, ¿sí? Entonces, que esas ciertas transiciones se dan cumpliendo con la ecuación de Planck, ¿sí? Entre una energía superior y una energía inferior. O sea, resumidamente, lo que me dice Bohr es, voy a tener cuantificada la cantidad de energía, la voy a poder contar, voy a poder saber cuánta energía emite o absorbe un átomo cuando esté sometido a radiación. Un átomo, una sustancia, perdón. Un átomo, un conjunto de átomos. ¿Sí? Y bueno, y hasta acá hemos llegado, les hice así, creo que ya no tengo más saliva para hablar, me he tomado agua, pero someramente hemos llegado a la teoría actual del modelo atómico, que tienen el apunte para ver y profundizar y leer, ¿sí? Y entender y ver si no entienden, me preguntan y les explico, ¿sí? Pero léanlo, vayan leyéndolo, no es necesario que lo lean todo para mañana. Sí es necesario que hagan ahora, hasta las 10 de la noche que tienen el tiempo de mi clase, esa ejercitación que yo les dije que tienen que hacer de formulación y nomenclatura. ¿Sí? La tienen en el campus. Yo les puse también en el campus un video de YouTube de radiación electromagnética para ver si quieren verlo de ondas y refrescar la idea de lo que es una onda, ¿sí? Que lo vamos a retomar mañana, pero estaría bueno que vean el video, ¿sí? Y bueno, es eso nomás, por hoy, demasiado. ¿Anotaron todo lo que tienen que hacer? Mira, dije que iba a dar 1 hora y media y me extendí un poquito más, pero bien, prometí y cumplí. Profe, ¿puede repetirlo lo último que dijo? Lo que había que hacer. Repito todo lo que tienen que hacer.
escuchen bien, noten lo que tienen que hacer. Tienen que, van al campus. Primero mandarme el mail, ahora cuando terminemos me mandan el mail con su Gmail, así armo el Classroom. Punto 1. Segundo, tienen que ir al campus y bajar los ejercicios de repaso. Hay un documento que dice ejercicio de repaso, lo bajan y lo hacen, ¿sí? Aprovechan ahora y lo hacen. Mañana les voy a preguntar cómo se llaman y todo de esa ejercitación, así que voy a ver si lo hicieron o no. ¿Está? A cualquiera, al azar. Tercero, tienen un video ahí, tienen la teoría, de esta que hablé yo de la evolución de la teoría atómica, la tienen ahí puesta en el campus por si quieren ir leyendo, porque después van a tener que hacer actividades y todo que tienen que ver con esa teoría. Mañana van a hacer actividades conmigo en la clase, así que lean. ¿Está? Y tienen para un video de radiación electromagnética. Mira todo lo que tienen que hacer. ¿Anotaron? Sí, profe. Sí. Genial. Entonces, mañana, al azar, pregunto algunas formulaciones y nomenclatura. Así que háganla. Segundo, mañana hacemos ejercicios sobre la teoría que hablamos hoy. ¿Sí? Así que repasen y vean el video de radiación, porque mañana lo charlamos. Tienen 1 hora para hacerlo. Y no se olviden de mandarle, digo 1 hora porque hasta las 10 están ocupados con esta clase. Profe, mañana haríamos el trabajo práctico número 1, ¿no? Que está subido en el campus, eso es para mandarlo mañana. Exacto, mañana vamos a hacer algunos ejercicios del trabajo práctico número 1, lo vamos a hacer. ¿Sí? Perfecto. Algunos digo porque otros lo van a hacer solos. Mañana yo voy a tomar algunas cosas para que quiero que a ustedes les quede claro cómo hacerlas, que sé que se les dificulta, ¿sí? Y otras las van a terminar, vieron que les doy un tiempo, vamos a terminamos la clase, y como va a estar el Classroom, espero poder armarlo para mañana, la van a subir antes de las 10 y terminar. Si veo que no lo van a terminar, les voy a cortar la actividad, no se preocupen, va a ser toda adecuada a los tiempos que tengan. Perfecto. Gracias. Nosotros se lo voy a dejar de tarea para que lo terminen para el otro jueves, que no vamos a tener, así que posiblemente les deje más tarea para que hagan para la otra semana. Acuérdense que también no vamos a dar clase ni jueves ni viernes. ¿Sí? Así que lo que deberían hacer ahora es, bueno, mandarme el mail, que eso lo pueden hacer en cualquier momento, pero básicamente quedarse acá, bajar y empezar a hacer los ejercicios, ocupar este tiempo para hacer los ejercicios de formulación y nomenclatura y ver lo que no se acuerdan, revisar. ¿Está? Y como consejo, repasar de la teoría que yo les mandé, anotarse cómo es la teoría de Planck, cuánto vale la constante de Planck, porque eso lo vamos a necesitar mañana. Eso lo tienen en el apunte también en el campus. Constante de Planck, masa del electrón, carga del electrón. ¿Está? Eso sería lo que se tendrían que apuntar y marcar para hacer los ejercicios mañana. ¿Estamos? Y mientras hacemos esto ahora, ¿nos quedamos conectados o ya nos despedimos? No es necesario, no es necesario. Trabajen tranquilos y mañana yo pregunto. Voy preguntando, ejercicio 1A, ejercicio 1B. Siempre estoy hablando de la actividad de repaso, no del trabajo práctico número 1. El trabajo práctico número 1, mañana lo encaramos juntos. No sé, ese ni lo toquen. Buenísimo. Ok, profe, tengo una consulta. Sí, Milagros. Con respecto al Mili, Gmail, sos vos. Ya sé quién sos, Mili. Ahora me doy cuenta quién sos cuando te escuché la voz. Mi pasante. sí. Con respecto al Gmail, ¿era Hotmail o cómo lo puedes repetir? Lo que el mail que yo les di es mi mail para que me manden su Gmail. Ah, ok. Pero si no, me lo mandás directamente al Gmail. Pará, yo ya te digo cuál es mi Gmail porque no me acuerdo nunca cuál es.
Pero ya lo busco porque quiero me lo mandan ahí. Aguantame 2 segundos que te digo cuál es, porque no me acuerdo. Tengo 25.000 cuentas y entonces no me las acuerdo. Dale. Ya les digo y me lo mandan directamente al Gmail para que no haya... Para que no estén mandando a uno y a otro. Y ya lo encargamos ahí. Porque tengo una cuenta para el campus, una cuenta para el coso, otro, son todas distintas. El Gmail es este, Ana Lau Ferna @gmail.com. ¿Se escuchó? Sí. Se los escribo si quieren ahí en el chat para Ana, todo en minúscula obviamente. Ana Lau Ferna @gmail.com. Ese sería, si quieren me lo mandan ahí, me mandan el de la cuenta Gmail ahí. ¿Está? Y si no, bueno, yo, si quieren, aunamos y me lo mandan todos a ese mail, y entonces todas preguntas o cosas que tengan me las mandan a ese mail y a mí me resulta más fácil ubicarlos. Y algunos tienen mi mail personal, el otro que me pueden mandar también ahí, no hay problema. Igual veo los dos. Ah, listo, profe, porque yo le mandé al otro Gmail. Sí, no hay problema, Sofi. Sí, no hay problema. Me mandan a cualquiera, yo igual veo los dos, no hay problema. No hay problema. Así que bueno, pónganse a trabajar y nos vemos mañana a las 7. Listo, profe, nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, profe. ¿Alguno tiene profe. alguna duda más o les corta, No. ¿Alguien tiene alguna duda más? Pues yo les corté, chau, y les cortaba. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. ¿Nadie? Bueno, entonces nos vemos mañana. Hagan ahora la tarea. Tienen una hora.